tenemos toda la intención y voluntad de conmemorar con este congreso a un excelente colega, tal y como lo dijo el doctor Calderón, quien con palabras bien certeras recordó a nuestro profesor Jesús Orlando Nieto Nano, y el miembro de nuestro comité organizador, David Fonseca, quien lo conoció, fue el miembro del comité que más lo conoció, dará unas palabras para describir cómo era Nano, quién fue Nano y cómo lo recordamos. Bueno, muy buenos días. De verdad que es un placer estar con ustedes hoy 12 de noviembre en tan importante Congreso Venezolano de Radiología. De verdad que muchas gracias, Jesús, por el pase. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo como animador, coordinador de este Congreso. Muchas gracias, profesor Jesús Belgrave. De verdad que felicitándolos a tanto Jesús Calderón, presidente de este Congreso, como Jesús Belgrave, que está fungiendo como animador y enlace del día de hoy en el Congreso. De verdad que para mí es un honor como profesional de la radiología, como técnico radiólogo, como técnico imagenólogo, como docente universitario de la carrera de imagenología, hablar sobre el profesor Orlando Nieto en este congreso y rendir homenaje al profesor Orlando Nieto en este congreso. Hoy 12 de noviembre, que inicia el congreso en homenaje al profesor Orlando Nieto. De verdad que hablar sobre Orlando Nieto es hablar sobre un gran maestro y un gran profesor de la radiología latinoamericana, no solo venezolana. Orlando comenzó la radiología desde muy joven, en los años 80 al año 90, sobre todo en el transcurso del año 86, cuando ya estaba graduado como técnico radiólogo. Orlando es originario del estado Mérida. De verdad que Orlando, a través de los más de 40 años que fungió como técnico radiólogo y como profesor de la carrera, fue enamorado de la carrera, y tanto de la carrera como en la educación, porque fue uno de los primeros técnicos radiólogos en formar médicos en el posgrado de radiología de la ULA, de la Universidad de los Andes, también en compañía del profesor Pedro Avendaño. Orlando trabajó muchos años en la clínica Marcial Ríos, una clínica que está en el estado Mérida, donde trabajó en el área de tomografía y rayos X por muchos años, creo que por más de 30 años. Nano era coordinador de la parte académica, que tiene muchas ediciones en el Congreso, acompañado por el profesor Luis Díaz, que era el presidente del Congreso. Así que Nano recorrió también parte de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Uruguay, y otros países, dando conferencias representando a Venezuela, dictando conferencias en el área de tomografía, donde prácticamente se puede decir que era un especialista, porque dominaba el tema de manera adecuada, dominaba el tema de manera propicia y con mucha metodología. Nano es una referencia, digo Nano porque es como cariño le conocemos, lo que éramos allegados a él, el querido Nano, Nanito como se le conoce. Nano era un apasionado de la radiología, docente de la ULA, docente de la UPTM. A Nano se le rindió homenaje a través de distintas empresas en el área de radiología. Hicimos un congreso para el profesor Orlando Nieto en el año 2015 en el estado Mérida, en el Tulio Febres Cordero, donde asistieron profesores de las distintas universidades del país, asistieron profesores de la Universidad Rómulo Gallego, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Arturo Michelena, de la Universidad de Carabobo, de la Universidad UPTM, de la Universidad de los Andes, todos a rendirles honores a Nano, porque Nano simplemente fue un ejemplo a seguir durante toda su trayectoria. Creo que Orlando Nieto era uno de los principales referentes cuando se hablaba de radiología en Venezuela, ya que él
por muchos años nos guió, nos formó, nos educó y también nos aconsejó sobre cómo hacer radiología, cómo hacer imagenología, cómo atender al paciente. Nano era un caballero porque a través de su forma de ser, a través de su formación, a través de su carisma, se dejaba querer por todos. Así que hay muchos referentes en Venezuela en la actualidad, pero Nano siempre va a servir como referencia, siempre va a servir como persona a admirar y a seguir durante todos los años que nosotros estemos en esta carrera. ¿Por qué? Porque simplemente Orlando Nieto era un académico, era un enamorado de su carrera, era un formador de formadores, profesor de profesores, como le llamamos mucho. Muchísimas veces nos aconsejaba, muchísimas veces nos llamaba, nos regañaba, nos decía qué hacer, les pedíamos consejos cuando teníamos un paciente que regularmente se nos podía complicar, le pedíamos consejos cuando un paciente se nos podía volver un dolor de cabeza. También Nano, durante los congresos, como conferencista, era una referencia, era una obligación ver sus conferencias porque siempre eran clases magistrales. Eran conferencias que valía la pena sentarse a ver día tras día, día a día, porque su capacidad académica, su capacidad de formación con alumnos y con profesionales era de admirar. Siempre tenía la metodología adecuada, siempre tenía las palabras adecuadas para que sus conferencias sean una referencia nacional e internacional. Siempre tomando como referencia a Nano, que era siempre coordinador de los congresos a nivel académico, tanto de Margarita como muchas veces de la FUIMAGEN lo fue, congreso que hacíamos año a año en el estado de Mérida. Nano fungió como director académico por más de 5 años, invitando a colegas de Paraguay, invitando a colegas de Colombia, invitando a colegas de Argentina. Nano también fue representante de Venezuela en un congreso internacional en el año 2013, donde fue invitado por el profesor Horacio Garibaldi en Buenos Aires, Argentina, haciendo 2 conferencias magistrales, representando al país de manera espléndida, de una manera idónea, tomando como referencia de que fue una de las mejores charlas que hubo en ese congreso, y sirvió como referente y como consejero de muchos. Nano también a nivel de Latinoamérica representó a Venezuela en muchas oportunidades, siempre en un referente para todas las escuelas de radiología de Latinoamérica, sobre todo la paraguaya, sobre todo la argentina, la colombiana, los chilenos. Digamos que Nano no era solo venezolano en cuestión de docencia, Nano era prácticamente un referente en Latinoamérica como tal. Yo pudiera hablar de la historia de Orlando Nieto mucho tiempo, nada más en este congreso tengo 10 minutos. De verdad que es un congreso que se hace con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. Yo felicito a todos los que forman parte, que son mis compañeros en el comité organizador, al doctor Jesús Calderón, presidente del Congreso, al colega Jesús Belgrave, que está fungiendo como coordinador y fue el que me dio el pase, y lo felicito por todo el trabajo que hace, de la manera que lo hace, al colega Juan Mulsen por toda la dedicación y la trayectoria que tiene y el impulso que viene arrastrando en los últimos años en los eventos académicos, al colega Carlos García, que es un referente también para toda Latinoamérica. Yo creo que a Carlos también pronto, nosotros como colegas, como amigos y como hermanos de Carlos García, vamos a rendirlo y lo que toda la trayectoria que ha hecho, porque nos ha formado a muchos de nosotros, Carlos García. Luis Martínez, un referente también para nosotros en el área de resonancia y tomografía, de verdad que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Laura con todo el trabajo que hace en la parte administrativa, mandando correos, enviando, siendo pendiente de los mínimos detalles. De verdad que este comité organizador del Congreso, del Segundo Congreso Internacional, hace esto con mucho cariño, y el homenaje al profesor Orlando Nieto es una de las cosas que más queríamos hacer, porque se lo merece a un año de su partida. De verdad que todavía nosotros tenemos presente a Nano en todas las cosas que hacemos. Un abrazo para Valeria, su hija, para su esposa, y para Natalie, su otra hija, y para sus 2 nietos, que yo sé que donde quiera que esté,
Nano lo está viendo y lo está cuidando. De verdad que para mí un honor, para toda mi organización DAFO Imagen, estar en este congreso con estas palabras hacia Nano, porque más que mi profesor era mi amigo. Así que los dejo con el profesor Jesús Belgrave para continuar con este congreso y con todas las charlas y las conferencias que tenemos el día de hoy y el día de mañana 13, domingo 13 de noviembre. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que hacen vida en este congreso, que se participaron, que se inscribieron para ver el trabajo que estamos haciendo para ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad es un honor. Se despide el profesor David Fonseca y espero que les guste este congreso. Un abrazo a todos.